Mi cumpleaños número 28 llegó sin grandes expectativas. No esperaba una fiesta sorpresa ni regalos lujosos, solo una llamada, un mensaje, algo que demostrara que aún importaba para mi familia. Pero la realidad fue un silencio ensordecedor. Ni una sola notificación en mi teléfono. Ni un felicidades, hijo de mi padre, Julián. Ni un te queremos de mi madre, Rosa. Ni siquiera un triste emoji de mi hermana Clara. Intenté no darle importancia. Invité a unos cuantos amigos a mi pequeño jardín, preparé unas bebidas, y mi primo Álvaro trajo costillas que asamos mientras sonaba música suave. Era una noche tranquila, llena de risas y cartas, pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba, y cada vez era solo publicidad. Álvaro notó mi incomodidad. ¿Y tu familia? ¿No vendrán?, preguntó, con una cerveza en la mano. Me encogí de hombros, fingiendo una sonrisa. Tendrán otros planes, mentí. Pero algo en mi interior se rompió. No podía evitar pensar que, para ellos, yo no era más que una sombra. Más tarde, esa misma noche, mientras mis amigos se despedían y la casa quedaba en silencio, tomé mi teléfono y comencé a deslizarme por Instagram. Allí estaban, mi madre, mi hermana y mi tía, todas sonriendo en un viñedo al norte, copas de vino en mano, disfrutando de una escapada que parecía sacada de una revista. Tiempo de calidad con mis chicas, decía la descripción de la foto. Y ahí, justo en medio de esa imagen perfecta, quedaba claro que había un espacio que nunca estuvo destinado para mí. Era mi cumpleaños, y ellas celebraban, sin mí. Sin una mención, sin un pensamiento. Cerré la aplicación y dejé caer el teléfono en el sofá. Mi pecho ardía de dolor y rabia contenida. Pero esa no fue la parte más dolorosa. Lo peor vino una semana después. Mi padre, Julián, me envió un mensaje. No para disculparse, no para preguntar cómo estaba, sino para enviarme un archivo PDF. Un recibo. Fiesta de cumpleaños de tu hermano en el yate, 2.200 euros. Lo dividimos a medias. Ni siquiera una explicación, solo una factura. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. El mismo hombre que olvidó mi cumpleaños ahora me pedía dinero para una celebración lujosa en la que ni siquiera estaba invitado. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. No era solo desinterés. Era algo más frío. Una certeza amarga. Respiré hondo, abrí Bizum y envié €1 con un mensaje adjunto: no estoy a bordo. Luego, tomé una decisión. No más. Ya no sería su respaldo financiero. Ya no sería su cajero automático con corazón. Esa noche, accedí a todas las cuentas de streaming que ellos utilizaban, Netflix, Prime Video, Disney, Movistar, y cerré todas las sesiones y cambié las contraseñas. Fui a las cuentas bancarias y cancelé las tarjetas adicionales que ellos usaban. Terminé con la tarjeta de crédito que tenía a nombre de mi madre y mi hermana. Para ellos, era una molestia. Para mí, era el fin de una vida de ser utilizado. Y entonces, esperé. Sabía que el verdadero caos estaba por comenzar. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio se transformara en caos. Al día siguiente, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, mi hermana Clara. ¿Netflix no funciona? ¿Has cambiado la contraseña? Ignoré el mensaje. Luego, mi madre Rosa. Julián dice que la tarjeta no funciona. ¿Puedes revisarlo? Seguí en silencio. Al cabo de unos minutos. Estamos en el supermercado y la tarjeta sigue sin pasar. ¿Qué está pasando? La ansiedad de sus textos era casi palpable. No era preocupación por mí. Era desesperación por su comodidad perdida. Y entonces vino la llamada del banco. Señor, hemos recibido un reporte de actividad fraudulenta en su cuenta. ¿Usted ha congelado las tarjetas? Sí, lo hice, respondí con calma. No es fraude. Simplemente he decidido dejar de financiar a personas que solo saben tomar. El representante del banco se quedó en silencio unos segundos, sin saber cómo responder. Pero para mí, era el primer paso hacia la libertad. No me sentía enojado, solo, terminado.
Había pasado demasiado tiempo siendo el salvavidas de una familia que nunca me veía como parte de ella. Solo como una fuente inagotable de recursos. Las cosas se intensificaron rápidamente. La desconexión de sus teléfonos fue el siguiente golpe. Mi padre, Julián, había mantenido una línea familiar a mi nombre. 5 líneas, todas bajo mi cuenta. En cuestión de minutos, las cancelé, dejando solo mi propio número activo. Las llamadas desesperadas continuaron. Primero por mensajes de texto, luego a través de correos electrónicos que parecían escritos en pánico. Mi madre incluso llegó a enviar un correo con el asunto: urgente, llámanos, estamos incomunicados. Abandonados. Esa era la palabra que usaban una y otra vez. Que se sentían abandonados. ¿Pero no era eso lo que siempre había sido para ellos? Un recurso al que acudían cuando necesitaban algo, pero nunca una persona a la que considerar, a la que cuidar. Decidí dejarles ver cómo se sentía ser verdaderamente abandonados. Los siguientes días fueron un desfile de mensajes. Mi hermana, usando el wifi del gimnasio, me envió: ¿de verdad has cortado nuestras líneas? ¿Te has vuelto loco? No respondí. Mi madre intentó jugar a la víctima. No puedo creer que nos estés haciendo esto. Somos tu familia. Pero yo sabía la verdad. La familia no era solo sangre. Era apoyo, era amor, era recordar el cumpleaños de tu hijo, incluso si no había regalos de por medio. Era estar allí, no solo cuando necesitabas algo. Entonces, llegó la llamada de mi padre. La contesté, solo para escuchar su reacción. ¿Qué demonios está pasando, Miguel? Dijo con esa mezcla de furia y desconcierto que siempre usaba para hacerme sentir culpable. ¿Por qué estás actuando así? He dejado de actuar, papá, respondí con calma. Eso es lo que está pasando. Estás siendo dramático. Si tenías un problema, deberías habernos hablado en vez de hacer esto. Me reí sin ganas. ¿Hablar? Como hablé todas las veces que me olvidaron. Como cuando pasaron mi cumpleaños en un viñedo mientras yo esperaba una llamada. Como cuando me usaron para cubrir sus facturas sin siquiera agradecer. Hubo un silencio tenso. Si esta es tu manera de vengarte, es infantil, dijo, intentando sonar en control. Nosotros siempre hemos sido una familia. Familia, repetí, probando la palabra. No, papá. Siempre fui su billetera. Su solución rápida. No su familia. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Por primera vez en años, me sentí libre. Libre de sus expectativas, de su manipulación emocional, de la culpa que siempre había sentido por no ser suficiente para ellos. Y esa libertad tenía un precio que ellos apenas comenzaban a comprender. Pero esto solo era el principio. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Ahora que había cortado el flujo constante de apoyo, ellos harían cualquier cosa para recuperarlo. Lo que no sabían era que yo estaba listo. Esta vez, no me quebraría. El silencio no duró mucho. Al tercer día, mi hermana Clara apareció en mi puerta. Llevaba ropa deportiva, el pelo recogido en un moño desordenado y su teléfono muerto en la mano. ¿Podemos hablar?, dijo, sin preámbulos. La dejé pasar, más por curiosidad que por cortesía. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar de inmediato, su tono era una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Has tenido tu momento y estás listo para arreglar esto?, dijo, como si todo fuera una simple rabieta mía. Nada se va a arreglar, Clara, respondí, cruzando los brazos. Esto no es un momento. Es una decisión. Ella se rió, pero era una risa amarga. Mamá está preocupada. Papá tuvo que pedir el teléfono prestado a un vecino para llamar a la oficina. No entienden qué te pasa. ¿Qué me pasa?, repetí, sintiendo una punzada de incredulidad. Lo que me pasa es que estoy cansado de ser el cajero automático de la familia. El que siempre está ahí para pagar sus cuentas, para resolver sus problemas, mientras ustedes me olvidan incluso en mi cumpleaños. Clara se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. ¿Todo esto es por un cumpleaños? ¿En serio, Miguel? No, Clara. No es solo el cumpleaños.
Es cada vez que ustedes necesitan algo y yo soy el primero en el que piensan. Pero cuando no necesitan nada, soy invisible. Es cada factura que he pagado, cada vez que he cubierto sus errores sin que me lo agradezcan. Ella me miró, y por un segundo vi algo que casi parecía vergüenza, pero lo escondió rápidamente. Siempre has sido el fuerte. El que tiene su vida en orden. ¿De qué te quejas? Suspiré, cansado de la misma narrativa de siempre. Ser fuerte no significa ser un recurso infinito. No significa ser el que siempre da sin recibir nada a cambio. Se quedó en silencio. Entonces, dijo algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nunca has pedido nada. Su voz era suave, casi acusatoria. Siempre has sido independiente. ¿Cómo íbamos a saber que esto te afectaba? Porque nunca les importó preguntar. Porque nunca se molestaron en ver más allá de lo que podían obtener. Mi voz era firme, cada palabra como un golpe. ¿Sabes qué me molesta más? Que incluso ahora, al venir aquí, no estás buscando entenderme. Estás buscando que las cosas vuelvan a ser como antes. Que vuelva a ser útil. Clara se quedó callada. Luego, sin otra palabra, se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo solo un segundo antes de salir. Si mamá se enferma por esto, será tu culpa. No respondí. No había nada más que decir. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé en silencio, escuchando el eco de sus pasos alejándose. No sentí culpa. Solo una profunda tristeza. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi madre, Rosa. Esta vez el tono era diferente. No había desesperación, solo una calma gélida. Miguel, estoy muy decepcionada por la forma en que has manejado esto. Lo que has hecho no solo es egoísta, es cruel. Somos tu familia. No importa lo que sientas, siempre serás nuestro hijo. Y siempre estaremos aquí para perdonarte. Perdonarme. Esa palabra me hizo reír en voz alta. ¿Perdonarme por qué? ¿Por poner límites? ¿Por no dejar que me usaran más? No respondí. No valía la pena. Pero esa noche, me quedé despierto pensando. Pensando en cómo, para ellos, el problema nunca era su comportamiento, sino mi reacción. Era más fácil llamarme egoísta que admitir que me habían convertido en una herramienta. La mañana siguiente, mi padre, Julián, apareció en mi puerta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, las arrugas más profundas de lo que recordaba. Miguel, tenemos que hablar. Su tono era menos desafiante que el de Clara, menos acusador que el de mi madre. Era resignado. Lo dejé entrar. Se sentó, suspirando pesadamente. Mira, hijo, tu madre está destrozada. Clara está muy afectada. No entiendo por qué has decidido hacer esto. ¿De verdad no entiendes, papá? Pregunté, mirándolo fijamente. ¿De verdad no ves que lo único que he hecho es dejar de ser su fuente de dinero? Pero somos familia, replicó, como si eso lo explicara todo. Las familias se ayudan. Sí, las familias se ayudan. Pero no se utilizan. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Mi padre parecía buscar las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Papá, esto no es una pelea. No es una discusión. Es una decisión. Estoy cansado de dar, de ser ignorado, de ser una opción solo cuando necesitan algo. Él se levantó, sacudiendo la cabeza. Estás cometiendo un error, Miguel. Un día te darás cuenta de lo que has hecho. Tal vez. Me encogí de hombros. Pero prefiero cometer un error que seguir viviendo como antes. Lo vi salir, su espalda encorvada, como si llevara el peso de años de expectativas rotas. No sentí lástima. Solo sentí alivio. Porque, por primera vez, estaba defendiendo mi vida. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Durante una semana, el silencio fue casi absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Y, en cierto modo, eso era lo que quería. No había más súplicas, más reproches, más intentos de manipulación.
Solo paz. Pero no duró. Un sábado por la tarde, mientras estaba en casa, mi teléfono vibró con una llamada desconocida. Dudé, pero contesté. Miguel, soy tu tío Javier. Mi tío siempre había sido el pariente tranquilo, el que evitaba los conflictos y las disputas familiares. Pero su voz ahora sonaba tensa. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Estoy bien, tío, respondí, sin intención de dar más detalles. Hubo un silencio incómodo. Luego, él suspiró. Tu madre me ha llamado. Está desesperada. Dice que te has vuelto contra ellos. Que te has alejado y los has dejado sin nada. Solté una risa corta, amarga. ¿Sin nada? ¿De verdad dijo eso? Porque lo único que les quité fue el acceso a mi dinero y a mis cuentas. Miguel, ella no entiende. Tu padre tampoco. Para ellos, esto es una traición. ¿Una traición?, repetí, dejando que la palabra se hundiera. ¿Y qué es ignorar a tu propio hijo en su cumpleaños? ¿Qué es usarme como un cajero automático y luego llamarme egoísta cuando me canso de serlo? Mi tío guardó silencio. Podía imaginarlo, al otro lado de la línea, rascándose la cabeza, buscando una forma de mediar. Siempre había sido el pacificador. No quiero que te pelees con la familia, Miguel, dijo finalmente. No es bueno para nadie. ¿Sabes que no es bueno, tío? Pasar años siendo ignorado, usado y luego ser acusado de ser cruel cuando finalmente pones límites. Mi tío no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más suave. Tal vez tienes razón. Pero son tus padres. No los puedes dejar así. Ellos me dejaron primero. Corté la llamada antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá, dejando el teléfono a un lado. La conversación dejó un mal sabor en mi boca. No porque sintiera culpa, sino porque me hizo ver cuán arraigada estaba la idea de que los padres siempre tienen razón, de que los hijos deben aceptar todo sin quejarse. Y entonces vino el golpe final. Esa noche, recibí un correo de mi madre, pero esta vez, no era para pedirme que volviera. Era una especie de carta abierta, una obra maestra del victimismo. Querido Miguel, no sé en qué momento te convertiste en alguien tan frío y distante. Siempre pensé que te habíamos criado para ser una persona generosa, pero parece que me equivoqué. Has tomado decisiones dolorosas que han lastimado a toda tu familia. Tu padre y yo solo queríamos lo mejor para ti. Pero parece que todo lo que hemos hecho ha sido en vano. No sé qué pasó contigo. No sé qué te hizo tan egoísta. Pero quiero que sepas que aquí siempre tendrás un hogar. Cuando decidas dejar atrás tu orgullo y tus rencores, estaremos esperándote. Porque eso hacen las familias. Se perdonan. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera. Con cada lectura, mi incredulidad se transformaba en una extraña calma. Porque ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de que no había aprendido nada. Para ellos, yo era el problema. Mi decisión de poner límites, de protegerme, era vista como un acto de traición. No había una disculpa. No había una reflexión. Solo una queja envuelta en un manto de falsa preocupación. Entonces, respondí. Querida mamá. No me volví frío. No me volví distante. Simplemente dejé de ser una fuente de ingresos para ustedes. Dejé de ser el hijo que solo existe cuando necesita pagar sus facturas o cubrir sus errores. No soy egoísta. Egoísta es ignorar a tu hijo en su cumpleaños y luego usar su dinero para celebrar en su ausencia. Egoísta es pedirme que pague cuentas sin siquiera preguntar cómo estoy. No estoy lleno de rencor. Estoy lleno de cansancio. Cansado de ser una opción solo cuando les conviene. No necesito tu perdón. No necesito tu hogar. Lo que necesito es paz, y me la estoy dando. Miguel. La envié sin esperar respuesta. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada palabra era una liberación. Había terminado de pedirles que me valoraran. Había terminado de intentar ser parte de una familia que solo me veía como un recurso. La paz que buscaba no venía de reconciliarme con ellos.
Venía de soltar finalmente esa carga. Después de enviar mi respuesta, el silencio fue absoluto. No más correos, no más llamadas, no más intentos de manipulación emocional. Era como si hubiera caído un telón sobre esa parte de mi vida. Y, para ser honesto, esperaba sentir algo más. Culpa, tristeza, incluso arrepentimiento. Pero lo único que sentía era paz. Durante las primeras semanas, la vida fue un aprendizaje. Aprendí a cocinar para mí, a disfrutar del silencio en mi apartamento, a ver películas que quería ver sin que nadie me pidiera cambiar el canal. Aprendí a decir no, a dejar de justificarme. A no sentir que debía explicar cada decisión que tomaba. Mis amigos empezaron a notar el cambio. Álvaro, mi primo, fue el primero en mencionarlo. Miguel, estás diferente. Más, tranquilo. Me dijo una noche mientras tomábamos una cerveza en mi pequeño balcón. Sonreí. Es que por fin dejé de tratar de ser suficiente para personas que nunca me vieron realmente. Él asintió, sin hacer más preguntas. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Cambié de trabajo, algo más pequeño, menos estresante, pero que me daba tiempo para mí. Comencé a ahorrar para mí mismo, no para cubrir las deudas de otros. Hice nuevos amigos, personas que me conocieron sin la carga de mi familia. Mis padres, por su parte, no tardaron en enfrentar las consecuencias de su propio desprecio. Me enteré por otros parientes que comenzaron a tener problemas económicos. Sin mi apoyo financiero, las cuentas se acumularon. Mi madre incluso intentó pedirle dinero a mi tío Javier, pero él, recordando nuestra conversación, le dijo que ya era hora de que se enfrentaran a su propia realidad. Mi hermana también sintió el impacto. Al parecer, perdió el acceso a todas las cuentas que yo pagaba y tuvo que enfrentarse a la realidad de vivir dentro de sus posibilidades. Ya no podía permitirse lujos que antes daba por sentados. Recibí algunos correos más de mi madre, uno de ellos casi desesperado. Miguel, por favor, vuelve. Tu padre está preocupado. Todos estamos preocupados. No puedes simplemente desaparecer. Pero sabía que esas palabras no eran preocupación. Eran desesperación. No me querían a mí. Querían al proveedor, al solucionador, al que siempre estaba dispuesto a arreglar sus problemas. Finalmente, llegó el mensaje que nunca esperé recibir. Uno corto, sin rodeos. Miguel, tienes razón. Nos equivocamos. Te fallamos. Lo siento. Mamá. Lo leí 2 veces, esperando sentir algo, una chispa de esperanza, una necesidad de responder. Pero no sentí nada. No había odio, ni rencor, solo indiferencia. Porque lo había entendido finalmente. No se trataba de que ellos cambiaran. Se trataba de que yo había cambiado. Ya no necesitaba su validación, su perdón, su amor condicionado. Había encontrado algo mejor. Había encontrado libertad.